buenas noches con todos los que se van a comunicando y todos los presentes también. Vamos a, y los ausentes también, dice. Ya vamos a empezar esta hora entregándole al Señor este tiempo hermoso, hermosísimo, porque es la palabra de Dios y no hay nada más grande que la palabra de Dios, no hay nada mejor, no es nada. Hoy vamos a tratar algo muy, muy lindo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hora, que Señor, que está determinada para ti, oh Dios, que para tu palabra queremos, Señor, instruirnos, queremos, Señor, obedecer a tu palabra y ese deseo, Señor, de conocerte cada día más, que aumente, que vaya en aumento, y que, Señor, tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y seamos esos hacedores de tu palabra. Vivamos, Señor, en agradarte siempre. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos enseñe, nos guíe, nos revele, dándote gracias y dándote la gloria a ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo tengo libros favoritos de la palabra de Dios. Toda es hermosa, pero digo favoritos por la forma como nos enseña y para mí es tan hermoso que sean ministrados los jóvenes con esas palabras y con esa vida, con ese ejemplo, ¿no? Entonces, ese libro de Daniel, y en el libro de Daniel encontramos a un joven. Y me encanta cuando son jóvenes, porque como los jóvenes piensan que por jóvenes no deben seguir al Señor todavía, si no quieren un poco del mundo, pero eso les retrasa y a veces les roba y les anula. En cambio, la palabra de Dios más bien nos va a hacer grandes y en esta tierra. Y uno de los libros que es tan grande de ejemplo como para la juventud, uno de ellos es este profeta Daniel, y que y saber cómo ha sido y qué cosa es lo que ha logrado en ese tiempo. No, él estaba en, en Babilonia, y dice acá en el libro de Daniel número 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera alguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Belsasar, y Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchas veces yo he tomado este pasaje, muchas veces también para los jóvenes, pero en esta noche yo quiero compartir algo, y sobre todo a los jóvenes, que este Daniel fue instruido para algo especial, ¿no? Y dice
porque dice acá que, eh, dice, lo dice acá la palabra de Dios, que eran unos jóvenes que no había tacha alguna de buen parecer, estos 4 jóvenes que fueron escogidos. Pero quiero empezar con esto que dice acá, eh, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Pero acá hay algo tan importante que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es algo que uno diría, ¿por qué sería, no? Dios es Dios y Él tiene sus planes. Y tenía planes grandes para este pueblo. ¿Cuántas veces, qué cosa hará Dios, no? Que uno tiene que estar atento y a recibir lo que Dios está haciendo. Aquí dice que el rey Apenaz, jefe de sus eunucos, le dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Acá nosotros tenemos que ver que estos jóvenes no eran personas que del montón dijeron, a ver, vengan 4. No. Entonces acá yo leyendo este pasaje digo, y meditando, digo, cómo los jóvenes pierden su tiempo y pierden su vida sabiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, que si están en el camino del Señor o en obediencia y en ese querer conocer más de Dios por medio de su Espíritu, están en otras cosas y están luchando. Es como que uno estaría nadando contra la corriente cuando no tienen como su dirección al Espíritu de Dios. Acá es tan impresionante cuando dice que le dice al jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y qué precioso es que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho, ¿verdad?, reyes y sacerdotes, pero nos ha hecho, pero nosotros somos los que no estamos, y como jóvenes les digo, es un proceso, es un abandonarse a la palabra de Dios, a ser obedientes, a ser instruidos, a ser cambiados, a ser transformados. Acá son jóvenes que han sido preparados, han sido instruidos para algo especial, que es el servicio de reyes en ese tiempo. Entonces nosotros lo podemos trasladar a este tiempo, que también por medio de Jesucristo. Y Daniel era un profeta de Dios, pero ¿cómo se convirtió en profeta de Dios? Cuando uno se pone en búsqueda de Dios, en buscarle en su palabra, a conocerlo, a ser ese hijo obediente, a ser instruido, entonces Dios va a hacer de ese joven o de esa persona algo grande. Lo que pasa es que nadie, casi nadie se pone a entender lo que significa eso. Ahora, para que él sea instruido, estaba siendo separado, porque cuando uno es instruido para lo que aquí nosotros estamos viendo, para algo especial, que era el servicio de los reyes, está separado, está siendo instruido.
y está él en una búsqueda del espíritu, por eso es profeta. Y lo que pasa en estos tiempos es que el joven casi nunca quiere ser instruido para las cosas de Dios y de dejar todo lo que no es de Dios y dedicarse a ser instruido por Dios. Y eso le va a llevar a unos niveles que el joven está queriendo alcanzar y no puede porque no pone la prioridad en lo que debe poner. Acá nosotros vemos a Daniel, que para mí es tan impresionante, es que Daniel y sus amigos y los 4 que fueron escogidos, está hablando que ellos eran instruidos para algo especial, ¿no? Que era ese servicio. Y al ser él pegado de Dios, al estar buscando el Espíritu, eh, con esa sensibilidad al Espíritu en todo tiempo, porque eso viene a ser pues un entendimiento que va acompañado de una pasión, ¿no? De saber. Cuando uno lee un libro, se apasiona. Lee un libro escrito por hombres, uno se apasiona y no quiere terminar de leer, quiere saber y saber qué más, y uno comienza a admirar. ¿Y por qué la palabra de Dios no es leída con esa misma admiración, con ese mismo querer saber? Eso sería tremendo para los jóvenes, porque estos jóvenes han sido escogidos, y dice acá la palabra de Dios, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Qué lindo saber que los jóvenes están en ese querer ser tan especiales sin tacha. O sea, es un querer, es un tiempo de instrucción por medio de su palabra. Entonces, este joven era favorecido. Daniel fue favorecido por Dios. De los 4 jóvenes que fueron, Daniel era un joven favorecido porque él tenía pues una sensibilidad al espíritu por su vida dedicada. Cuando una vida es dedicada a la búsqueda de Dios, comienza a tener una sensibilidad al espíritu. Dice la palabra que él era recto y por esa rectitud fue capacitado para servir reyes. Entonces, y Dios lo bendijo, le bendijo porque en esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del Espíritu, esa búsqueda de ser instruido, de dedicarse a Dios, le viene la sabiduría y le viene lo que Dios le comienza a dar, que fue la interpretación, ¿verdad? Dios le bendijo para tener un espíritu de interpretación de sueños y visiones, ¿no? Y qué tremendo, porque él fue instruido, él fue dedicado, él buscaba a Dios, él buscaba esa relación con Dios, buscaba esa intimidad, esa búsqueda, y Dios lo bendice con algo que lo va a llevar a dónde, a gobernar. Entonces, cuando uno busca lo espiritual, Dios nos va a posicionar en lugares, en lo natural, en lugares altos. Y eso es lo que el joven tiene que saber, ¿no? Y tiene que, como digo, para todo lo que uno es instruido, va a tener que renunciar a muchas cosas. Porque si uno no renuncia a las cosas que quitan el tiempo, que quitan sabiduría, porque hay cosas de esta tierra, de este mundo, que está quitando la sabiduría. Está quitando, y eso hasta los psicólogos lo dicen, que no conocen a Dios, simplemente porque conocen cómo funciona la mente del ser humano. Entonces, estamos viendo cómo hoy en día los juegos están quitando la sabiduría.
están atrofiando a los desde niños ya y jóvenes. Entonces nosotros tenemos que entender y saber que sutilmente el diablo va a querer robar y robar a la juventud desde la niñez. Y tenemos que tomar muy en cuenta eso, de saber que nuestra niñez y nuestra juventud caminen los caminos rectos de Dios. Y dice, mucho Dios, mucha Biblia, mucha iglesia, pero ese es el camino para que en lo natural llegue a lugares altos. Amén. Nosotros lo vemos aquí y lo vemos también en otros ejemplos de otros siervos de Dios acá en la palabra. Por eso está escrito, para que nosotros sepamos y podamos guiar de esa manera a nuestra niñez y nuestra juventud. Y esto es tan impresionante cuando es escogido. Le da ese don Dios a Daniel, y, y es reconocido en el palacio, ¿no? Y eso es lo que le permite y le permitió ir a ese lugar alto, donde al palacio. Y eso es lo que ese don que Dios le da, es lo que le permitió pasar su vida al servicio del rey. Y dentro de ese lugar Dios lo utiliza como ministro de Dios. Estamos viendo cómo lo espiritual lo lleva a lo natural, y en lo natural entra lo de Dios a ponerse ahí en práctica la enseñanza que recibió de Dios. Entonces él da a conocer a Dios en todo ese gobierno de Nabucodonosor. Entonces ahí le conoce todo el país. ¿A quién? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta qué importante es que un joven esté en Dios, metido en Dios. Todo lo contrario que se dice, ¿no? Que el joven tiene que más bien conocer el mundo, el joven tiene que saber defenderse, por eso tiene que conocer. O sea, hay tanto concepto contrario a la palabra de Dios que muchas veces se toma. ¿Y qué está sucediendo con los jóvenes? No está sucediendo lo que debía suceder estando en el camino del Señor y en esa búsqueda. Y nosotros acá clarito lo podemos ver, que es un joven separado. Estos jóvenes son separados, instruidos, y definitivamente en ese tiempo pues no había celular, ¿no? Pero el celular es un aparatito importante, pero también muy destructivo. Y entonces uno tiene que saber, ¿no? Y los jóvenes que ya tienen ellos bastante, como es como dicen los mismos jóvenes, ¿no? El libre albedrío lo toman como para hacer lo que quieran, pero no, es que más bien tienen libre albedrío, o sea, para poder pensar y escoger lo bueno, porque Dios nos ha dado libertad a escoger lo bueno, porque Dios nos da libertad para escoger lo malo. Por eso es que ese concepto de libre albedrío lo llevan a lo malo. No, Dios dio para escoger lo bueno. Y nos dice en su palabra y nos guía. Entonces este joven pasa y a eso quiero llegar con los jóvenes, ¿no? Que son tiempos que tienen que saber que cuando uno está metido en Dios, está en obediencia a Dios, entonces Dios lo va a respaldar, Dios le va a posicionar, entra todo lo espiritual, comienza a manifestarse en el mundo natural, porque es reconocido y puesto y Dios permite que lo pongan en ese lugar donde Dios quiere introducir lo espiritual. Amén. Pues yo no sé si me están entendiendo. Sí. Entonces
dice acá, muchachos en quienes no hubo tacha alguna. Yo quisiera preguntarles, jóvenes, si están esforzándose en vivir para que no haya tacha alguna. Ah, me están cerrando, me están haciendo ojitos. ¿No? Dice, tacha alguna. De buen parecer lo tienen todos, ahí estamos bien. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, acá nosotros podemos ver, no había tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Cómo se logra eso si la sabiduría viene de Dios? Lo dice en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios está, ¿no? ¿Cómo es la sabiduría? El temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Entonces, nosotros no podemos separar a Dios de nuestras vidas cuando nosotros queremos ser, todos queremos ser algo en esta tierra, ¿verdad? Todos queremos ser algo, todos están en ese tiempo de estudiar, de lograr, pero si no va acompañado del temor a Dios, porque de Él viene la sabiduría. Entonces acá lo dice, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. ¿Cómo es uno sabio en ciencia? Solamente Dios. No viene de ningún otro lugar si no es de Dios. ¿Y a través de qué? A través de esa búsqueda en su palabra, esa búsqueda en el Espíritu, esa búsqueda de Dios. Entonces, desde niños hay que estar instruyéndolos y bueno, empieza con los padres en esa búsqueda del Espíritu, esa búsqueda de Dios, para que lo que nosotros les digamos a nuestros hijos vaya con poder del Espíritu, porque lo que pasa es que los padres, la forma de hablar a los hijos es gritando. El hijo no va a obedecer si uno grita. Entonces Dios nos ha dado la guianza. Nosotros buscamos al Espíritu de Dios, buscamos la palabra, tiene que venir pues desde los padres, porque no vamos a querer que nuestros hijos comiencen a ser sabios, sabios en todo, obedientes, perfectos, pero nosotros mismos como padres no estamos dando el ejemplo de buscar la palabra de Dios, de enseñarles por ejemplo nuestro también ellos lo hagan, porque todo es de generación en generación. Entonces cuando uno busca a Dios, cuando uno entra en intimidad con Dios, cuando uno está buscando del Espíritu, entonces lo que tú digas a tus hijos va a ser, porque nos da el Señor poder de su Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Entonces nosotros no vamos a estar gritando para que obedezcan, sino con el poder del Espíritu. Si uno está lleno del Espíritu, entonces el Espíritu Santo mismo habla por nosotros lo que nosotros queremos que sean. Y tenemos que tener ese entendimiento. Entonces, ¿qué llegó a ser este joven? ¿No? Él llegó a ser el principal entre los sabios. Era el principal entre los sabios. Él fue gobernador, fue uno de los principales. ¿A dónde lo llevó el Señor? Y también le costó bastante, porque ahí nosotros ya sabemos lo que vino, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy, pero sabemos también el respaldo de Dios en todo, porque de todas maneras cuando uno está en lugares de eminencia, y eso ya sabemos porque lo vemos cada día, el montón se viene encima. Viene de todo, hasta con calumnia, no importa, pero cuando uno está en el Señor, Él es el defensor. Amén. Entonces, ¿de qué vas a temer?
Entonces nosotros ya sabemos acá que Daniel pasó y todos los jóvenes que habían sido escogidos pasaron un proceso. Sabemos, ¿no? Qué procesos pasaron ellos. Y, pero el Señor los defendió y los respaldó en momentos difíciles. Qué hermoso sería que nuestros jóvenes estén con ese entendimiento de estar en esa búsqueda de Dios, en ese cambio de ser, como dice acá la palabra de Dios, jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna y los escogieron porque no había. Jóvenes que se dediquen a buscar a Dios, de querer ese cambio, de querer esa transformación, de ser personas diferentes, de ser personas que están buscando a Dios, que ese es el camino a que Dios va a posicionar en lugares importantes. Entonces, esa tiene que ser nuestro deseo, y como padres tener esa función, ese rol como padres, y los hijos estar en esa búsqueda de Dios para que nosotros con nuestra fuerza no estemos buscando, sino Dios nos va posicionando de acuerdo a lo que nosotros lo busquemos a Él y tengamos esa relación íntima. Y en relación íntima con Dios va a venir ese cambio. En la búsqueda del Espíritu viene ese cambio a ser personas de acuerdo a Dios, ¿no? Y dice acá que, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y dice acá que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Importante. Escuché hace poco decir que a algunos jóvenes, ¿no? Que de otro lugar, que no, no hay problema, ¿no? Si uno se va a una reunión y se toma, pero acá dice lo contrario. Si tú quieres ser esa persona sin tacha, esa persona respaldada por Dios, esa persona que vas a pasar puesto por Dios en lugares de gobierno, en lugares altos, en lugares principales, en el trabajo, qué sé yo, de acuerdo a su profesión o de su trabajo. Hay cosas que nosotros podemos ver que no las hace, no se hace. Por ejemplo, acá, ¿no? Él dice, propuso en su corazón no contaminarse. Entonces hay algo que el Espíritu de Dios hace con una persona porque está separada, porque el mismo Señor ha dicho, es pueblo separado, escogido. Eso nosotros tenemos que entenderlo, porque las cosas vanas de este mundo son las que retrasan. Y nosotros vemos, si esta persona, si este Daniel estaba buscando en esa búsqueda de Dios, sensible al Espíritu, y Dios le da, esto es clarito cómo podemos verlo, entonces Dios le da esos dones que le dio a Daniel. Él es un profeta, pero cuando es profeta, cuando está separado, cuando no se contamina, cuando está en la presencia de Dios, cuando es sensible al Espíritu, en esta obediencia de querer ser agradable a Dios, ser obediente a Dios, Dios le está dando esos dones, que esos dones lo llevan a los lugares que Dios lo ha posicionado y lo ha utilizado en ese lugar. Entonces nosotros tenemos, y jóvenes, que entender que el camino de Dios
es hermoso porque no es cuando se convierte ¿cómo puedo decir? Que uno lo rechaza, los jóvenes rechazan, muchos jóvenes rechazan el camino de Dios y prefieren ese camino del mundo, es porque todavía no han tenido un encuentro con Dios. Porque cuando uno tiene ese encuentro y comienza a entender y ver cómo Dios te dirige, cómo Dios te ayuda, cómo Dios te defiende, cómo Dios te posiciona, el camino de Dios se hace hermoso y es visiblemente poderoso. Entonces, yo, jóvenes, les animo a que lleven una vida consagrada a Dios, lleven una vida de búsqueda, una vida de santidad, una vida de no contaminarse con nada que no sea lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y yo sé que Dios les va a poner en esa posición. Ya no va a ser su fuerza, ya no va a ser ese esfuerzo más sobrehumano que uno hace o fracasos que uno después va a tener, sino va a ser una vida que Dios mismo se la dirija. Aunque parezca difícil, Él te va a defender, porque nosotros vemos eso en este libro también, ¿no? Y en todos los libros que nos habla de esos jóvenes que vivieron esa vida pegados de Dios, Dios les está respaldando en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar terminando esta hora. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todos los jóvenes que la han escuchado y la escucharán. Te pido, Dios, que cada uno pueda tener ese deseo, Señor, de seguirte, de servirte, de tener ese cambio en esa búsqueda de tu espíritu, Señor, y que puedan ver, Señor, que tú eres un Dios real, que tu palabra es verdad, que sean utilizados, posicionados en el lugar, Señor, que tú tienes para cada uno, respaldados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy, oh Dios, en esta hora por tu palabra. Y Señor, bendice, Señor, a cada joven. Y que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a ese deseo, a esa hambre de ti, Señor. Gracias te doy, Padre, y los bendecimos a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes y a toda tu iglesia, oh Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.